Vamos a empezar hablando sobre la intensidad de un estiramiento. Y para ello voy a ayudarme de esta curiosa plastilina con la que podréis ver cómo se comporta un músculo. Si yo aprieto levemente la plastilina, podéis ver que esta se deforma, ¿sí? Pero estoy apretando, como digo, suave y lentamente. Sin embargo, voy a volver a hacer la pelota que tenía al principio. Si yo le pido a esta plastilina que se deforme con rapidez, es decir, con intensidad, y la tiro contra el suelo, podéis ver que sencillamente bota, no se deforma lo más mínimo. De hecho, ni siquiera le quedan marcados los pelos de la alfombra. El músculo se comporta de una manera muy similar. Si realizamos un estiramiento con una intensidad muy brusca desde el principio, el músculo se va a endurecer, va a responder para oponerse a este estiramiento. Es mucho más adecuado comenzar los estiramientos con una intensidad más leve, que vaya dando de alguna manera confianza al músculo, que vaya poco a poco cediendo, y según vayamos progresando en el estiramiento nos va a ir permitiendo introducir mayor intensidad. Es por lo tanto más el tiempo más importante que la propia intensidad, que como digo, debe ser suave y progresiva. Vamos a hablar ahora sobre la duración de un estiramiento, y para ello voy a apoyarme de este esquema en el que os muestro cómo cuando nos enfrentamos al estiramiento de un músculo vamos a tener dos fronteras. Por un lado sería la frontera de la longitud tónica, es decir, del tono muscular, de la parte contráctil, y por otro lado tendríamos la longitud anatómica, que como veis es mayor y sería la dada por la propia estructura, por el propio tejido fibroso de un músculo. Si queremos modificar la longitud de un músculo, tendremos que sobrepasar esta longitud anatómica, obteniendo un beneficio en esta longitud anatómica. ¿De acuerdo? Pero cuando empecemos a estirar, vamos a encontrarnos siempre en este nivel, ¿sí? Un músculo nunca vive en su límite anatómico, sino que va a estar siempre con el tono muscular un poco más contraído, ¿sí? En una longitud menor a la máxima de ese músculo. Es por eso que la duración va a ser importante en el sentido de que si hacemos un estiramiento muy corto o demasiado corto, podemos empezar a estirar el músculo, podemos llegar hasta aquí, un minuto, paramos, ¿sí? No hemos llegado a la longitud anatómica, no hemos llegado a convencer al tono muscular para que nos permita acceder al límite anatómico de ese músculo, que es el momento en el cual vamos a empezar realmente a modificar la estructura de este músculo y a estirar verdaderamente su tejido fibroso. Por eso, desde mi punto de vista, un estiramiento tiene que ser largo, tiene que tener una duración mínima de 5 minutos, de ahí en adelante. Podemos hacerlo más corto, pero por supuesto a la hora de modificar la estructura muscular no va a ser efectivo. Puede ser efectivo a la hora de relajar el músculo y de relajar el tono, porque si llegamos hasta aquí ya hemos provocado una relajación del tono muscular, vamos a decir, de esta cantidad, ¿verdad? Pero si queremos modificar la estructura, insisto, tenemos que alargar el tiempo, la duración del estiramiento, para poder acceder a esta otra parte que realmente modifica el tejido fibroso de un músculo. En este sentido me remito nuevamente a la intensidad del estiramiento para decir que para que el tono muscular nos permita llegar a esta frontera, vamos a decir que esto es el límite de un músculo. Imaginaros que es una persona, a nadie le gusta que le lleven a su límite, ¿verdad? Al músculo le sucede lo mismo. Hay que pedirle suavemente, poco a poco y con tiempo.
Hay que darle tiempo para que ceda, nos permita llegar aquí, incluso sobrepasar este límite. Con respecto a la frecuencia de los estiramientos, deciros únicamente que no creo que haya en ese sentido un límite, es decir, no creo que sea negativo estirar 2 veces, 3 veces, 4 veces al día, no creo que sea un problema. Pero como recomendación para quien quiera hacer un buen trabajo de estiramiento, yo os recomendaría realizar el estiramiento a la mañana al levantarse, que es cuando la musculatura, vamos a decir que está más rígida, y a la noche antes de irse a la cama, lo cual nos va a permitir, en este caso, que el descanso sea mayor, más productivo y que lo que hayamos estirado, vamos a decir que el cuerpo lo pueda asimilar mejor. Vamos a ver ahora la importancia de la respiración con el estiramiento y la combinación de la respiración con las contracciones isométricas y la relajación post-contracción. Inicialmente veremos sencillamente cómo con el movimiento respiratorio un músculo de una longitud X va siempre a contraerse en el movimiento de inspiración, hay un aumento de su tono muscular y hay una relajación de su tono muscular en el momento de la expiración. Por lo tanto, el estiramiento o la ganancia en longitud del músculo vamos a tratar de realizarla siempre en la parte de la expiración, ¿sí? Sería coger aire, mantener la longitud, soltar el aire y obtener la ganancia en longitud, aprovechándose de esa reducción del tono muscular que se da en el momento de la expiración en casi todos los músculos que de una forma u otra participan en la expiración. En segundo lugar, vamos a ver el estiramiento post-contracción, realizando esta contracción en el momento de la inspiración. Sería, tenemos un músculo con una longitud X y en el momento de la inspiración realizamos lo que se denomina una contracción una contracción isométrica. Es decir, que no hay movimiento del músculo, no hay acortamiento. El músculo se contrae, pero se contrae en su lugar, sin llegar a acortarse. Tiene que ser muy suavecita para que esto funcione. Entonces, en la inspiración realizamos esta contracción isométrica y en la expiración es cuando obtenemos la ganancia en longitud, aprovechándonos de la disminución del tono muscular que nos trae tanto que estamos en expiración como la relajación que se da en el tono muscular después de la contracción isométrica, ¿vale? Vamos a llamarle post, ¿sí? Entonces tenemos una doble ventaja para estirar el músculo en este momento. Por un lado, la expiración y por otro lado, la relajación post-isométrica. En cuanto a este tercer caso, este ya es algo más avanzado, más orientado, si se quiere, a fisioterapeutas o a profesionales de este campo. Y sería el estiramiento post-contracción isométrica en expiración. Realmente lo que vamos a realizar es una contracción excéntrica, ¿vale? Una contracción excéntrica. Eso quiere decir que el músculo se va a contraer a la vez que se estira, ¿sí? Para esto tenemos igualmente el músculo en su longitud inicial. En el momento de la inspiración sencillamente dejamos el músculo en esa posición de estiramiento, en el límite que hemos llegado de su longitud, y en el momento de la expiración
ya sabéis que al expirar los músculos levemente aumentan su longitud porque la mayor parte de los músculos participan, aunque sea lejanamente, participan en la inspiración, por lo tanto se estiran en la expiración. Y es en ese momento de la expiración cuando vamos a realizar una leve contracción. Es decir, por un lado el músculo está estirándose por la expiración y por otro lado estamos haciendo una contracción, pero una contracción, vamos a decir, perdedora, una contracción que pierde. Está demostrado que un músculo que se contrae de forma concéntrica, que es como utilizamos los músculos prácticamente siempre, genera fibras musculares en paralelo, lo cual da lugar a un músculo voluminoso y corto. Y está demostrado que un músculo que se contrae en excéntrico da lugar a fibras en serie, lo cual da lugar a un músculo fino y largo, que como todos sabéis es un músculo mucho más sano y más útil, funcional y potente. Voy a explicaros ahora un concepto fundamental a la hora de realizar cualquier estiramiento, y es el de las compensaciones que realizan los músculos. Un músculo, al igual que una persona, no quiere perder aquello que ha ganado, no quiere perder esa contracción que ha ganado, con lo cual se va a resistir al estiramiento haciendo compensaciones, haciendo trampas, de la misma forma que si a una persona le quitas por un lado, va a intentar ganar por otro. De esta forma, lo que solemos hacer habitualmente con los estiramientos es tirar de una punta perdiendo de la otra, con lo cual no estamos haciendo más que trasladar la longitud de un lugar a otro, ¿sí? Es algo así como lo que hace un gato que se persigue la cola. Cuanto más adelanta la cabeza, más se adelanta también la cola, con lo cual nunca llega. Con el estiramiento sucede exactamente igual. Para realizarlo correctamente, siempre tenemos que tomar un punto como fijo y el otro punto tiene que ser el móvil, tiene que ser el que se estire, ¿sí? Ahora yo puedo estirar esta mano porque esta la he fijado, ¿sí? Tiro de aquí y esta fijo. Si yo no hago este punto fijo, cuando tire del punto móvil voy a arrastrar al otro, ¿vale? Esto no es estirar, esto es trasladar la longitud, la tensión de un lugar a otro. Os voy a poner un sencillo ejemplo con el estiramiento del cuádriceps y del recto anterior. Si yo sencillamente hago el estiramiento como se hace habitualmente, cuanto más estiro el cuádriceps y el recto anterior hacia atrás, más arrastro la pelvis hacia adelante en lordosis. Entonces hay gente que incluso llega a hacer así, ¿eh? Es la clara imagen de el gato que se persigue la cola. Cuanto más echo hacia atrás la pierna, más adelanto las lumbares, más adelanto la pelvis, y así no podemos estirar. Si hacemos un punto fijo, en este caso en la pelvis, manteniéndola en retroversión, ahí está el punto fijo, ¿de acuerdo? Si yo fijo la pelvis, en vez de ahí la fijo en retroversión, todo el estiramiento que yo haga ahora de la pierna va a tener su efecto en el músculo, porque no estoy permitiendo la trampa, no estoy permitiendo la compensación. Con respecto a estirar antes o después del ejercicio físico o de la actividad deportiva, os diré que si vais a realizar un estiramiento normal, en el que no sigáis el resto de las consideraciones de las que os he hablado en otros vídeos sobre los estiramientos, me parece que da lo mismo realizar el estiramiento antes o después, se puede hacer tanto antes como después de igual forma. Pero si lo que vais a realizar es un buen estiramiento, un estiramiento, como os he dicho, largo, suave, progresivo, cuidando las compensaciones, etcétera, etcétera, ese tipo de estiramiento provoca una modificación, un cambio en la estructura del músculo y de sus fibras musculares.
De forma que yo ese estiramiento no lo recomiendo nunca para realizarlo antes de una actividad deportiva, ya que se puede generar de alguna forma una discordancia entre la imagen cerebral de ese músculo y, vamos a decir, el hábito que tiene el cerebro a la hora de gestionar ese músculo con la realidad actual de ese músculo, de forma que si lo realizamos justo antes de la actividad deportiva podemos llegar incluso a tener una posterior lesión por esa falta de control del cerebro del nuevo músculo, de un músculo que ha cambiado. Es por eso que tenemos que, después de hacer un buen estiramiento, tenemos que dejar un tiempo para que el cerebro, vamos a decir, que se acostumbre y vuelva a retomar el control sobre esa nueva realidad, sobre ese músculo que ha cambiado, ha realizado un verdadero cambio en su estructura. Es por eso que yo, para antes del ejercicio físico, yo recomiendo un estiramiento normal, más corto, que tiene más una función de relajar un poco el tono, de preparar el músculo para la actividad deportiva, y sí, después del ejercicio físico, un estiramiento más profundo, un estiramiento como yo os he contado en otros vídeos, que nos va a ayudar, por un lado, a restar todo el exceso de fuerza, de tono muscular que ha cogido el músculo durante el ejercicio, ayudar a relajarlo y además ayudar a que el músculo se haga más largo y cambie su estructura hacia un músculo más largo. Con respecto al estiramiento, en el caso de los músculos tónicos y los músculos fásicos, quiero explicaros inicialmente cuál es la diferencia entre ambos, para que podáis entender las posteriores consideraciones. Los músculos tónicos son aquellos que mantienen la postura, que mantienen al ser humano de pie y, por lo tanto, se contraen constantemente, nunca se relajan. Tienden al acortamiento y tienden a la hipertonía o al exceso de tono muscular, al exceso de fuerza. Son los músculos que principalmente vamos a tener que estirar y son también la mayor parte de los músculos del cuerpo. Sin embargo, los músculos fásicos son músculos que se contraen solo con el movimiento, son músculos destinados al gesto y tienden a la debilidad, tienden a la flacidez. Son músculos, por lo tanto, que desde mi punto de vista nunca hay que estirar porque no lo necesitan. Músculos tónicos podríamos nombrar, por ejemplo, a los gemelos, los isquiotibiales, los músculos profundos de la cadera, como los piramidales. Podríamos nombrar a toda la musculatura lumbar, podríamos nombrar al bíceps, a los flexores de los dedos, a los músculos de coger y traer hacia uno mismo, y podríamos nombrar como principales músculos fásicos a el cuádriceps, excepto el recto anterior, que es un músculo más tónico, los músculos abdominales, que nunca habría que estirar, y, por ejemplo, la musculatura extensora del brazo, los epicondilios, los músculos tríceps y músculos rotadores externos del hombro, como puede ser el infraespinoso, supraespinoso y redondos. Por último, como última consideración con respecto a este concepto, os diré que siempre un músculo fásico, aquí lo veis como más pequeño, es decir, menos fuerza, va a tener enfrente a un músculo tónico, un músculo con mucha más fuerza, está preparado por naturaleza para tener mucha más fuerza. Eso va a generar un desequilibrio muscular y un desequilibrio en la articulación. Es, por ejemplo, lo que hace que los hombros se enrollen hacia adelante. Este concepto os lo explico más ampliamente en otro vídeo en el que se titula Desequilibrios musculares, músculo vencedor, músculo vencido, en el que explico más profundamente este concepto. Pero en este caso solo quiero reseñar que para equilibrar, para romper este desequilibrio, basta con estirar el músculo fuerte, el músculo tónico, el músculo ganador, para que éste coja fuerza. Lo que nunca debemos hacer es estirar un músculo perdedor, es estirar un músculo que ya de por sí le cuesta
mucho esfuerzo luchar contra un músculo tónico que está mucho más preparado que él. Es el caso, por ejemplo, del músculo tríceps, ¿sí? El músculo tríceps, en la parte posterior del brazo, es un músculo fásico, es un músculo que tiende a la flacidez y tiende a la debilidad. Y tiene enfrente a un músculo muy tónico como es el bíceps, ¿sí? Que tiende a todo lo contrario. Es por esto que nunca jamás debemos estirar la musculatura posterior del brazo, nunca jamás debemos estirar el tríceps, sino que estiraremos solamente el músculo bíceps. Es solo un ejemplo, pero lo podemos encontrar en otras partes del cuerpo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que lo practiquéis. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y que podéis suscribiros a nuestro canal de Fisioterapia Online. Un saludo.